El mundo no es como te han contado. Hay historias que te calan hasta los huesos, y entonces tu vida cambia para siempre. Estoy aquí para mojarme de verdad. Estoy aquí para contarte lo que he descubierto en mis viajes y en mis investigaciones. Me llamo Lourdes Gómez y esto es lo que te contaría en una noche de lluvia. Queridos amigos, bienvenidos a Noche de Lluvia Podcast. Muchísimas gracias de corazón por estar al otro lado de la pantalla. Os agradezco enormemente el pertenecer a esta bella comunidad de los hijos de la lluvia y os recuerdo, por favor, que os suscribáis a Noche de Lluvia Podcast tanto en YouTube como en Spotify porque es un gesto gratuito y conlleva muchos beneficios estar informados al momento de todos los contenidos que vamos generando. También os invito a que os podáis suscribir a Los Chulitos del Misterio, que es el podcast que voy a empezar con Johanan, con mi esposo, donde vamos a compartir muchas anécdotas de nuestros viajes y de nuestra vida. Gracias de corazón y vamos a comenzar el episodio de hoy. En las últimas semanas se está comentando la posible futura beatificación del Papa Benedicto XVI, el Papa emérito, el Papa de la renuncia que dio paso al tiempo de los dos papas en el Vaticano, el de Benedicto y el de Francisco, a causa de esa renuncia papal de Joseph Ratzinger. Es cierto que hay voces que hablan de milagros obrados por Benedicto XVI, pero hoy en Noche de Lluvia vamos a explorar la parte más misteriosa de este pontífice de la Iglesia, los secretos de su papado, que son muchos los escándalos gravísimos a los que se enfrentó en el Vaticano como papa y las razones reales que le llevaron a renunciar. Hoy en Noche de Lluvia recibimos a uno de los vaticanistas más importantes del mundo, al escritor, fotógrafo, corresponsal de guerra Eric Frattini, a quien conozco desde hace muchos años, que he tenido la oportunidad de entrevistar en varias ocasiones y que admiro profundamente. Eric Frattini es autor de libros como Cónclave, La Iglesia después de Francisco, El Libro Negro del Vaticano, Las oscuras relaciones entre la CIA y la Santa Sede, Los cuervos del Vaticano, Benedicto XVI en la encrucijada, Los papas y el sexo, Los espías del Papa o Secretos Vaticanos, entre otros muchos. Quiero decir, antes de comenzar esta entrevista, que va a ser sumamente polémica y que, al igual que en el caso de la entrevista que hice con mi querido y admirado escritor Juan José Benítez, que yo admire el trabajo de un periodista, tanto de Benítez como de Frattini, no significa que yo esté 100% de acuerdo en todas sus opiniones y que yo las comparta. Eric Frattini es un gran vaticanista, un gran investigador que ha sacado a la luz los escándalos del Vaticano desde el punto de vista de la documentación, no del misterio, aunque esta entrevista estaba enfocada en hablar del papado de Benedicto XVI, en concreto de los motivos de su renuncia, que es sobre todo los escándalos del Banco Vaticano. Eric, en muchas ocasiones en la entrevista, se refiere al Papa Francisco desde un punto de vista sumamente crítico. Yo no comparto esta opinión y el hecho de que yo no externe eso en la entrevista es por respeto al entrevistado y a sus opiniones, y sabéis que he dedicado muchos episodios al Papa Francisco en Noche de Lluvia Podcast, donde defiendo mi postura y por qué yo hablo de él de forma tan profunda. Quiero dar este anuncio y esta advertencia antes de compartir esta interesantísima entrevista con el vaticanista Eric Frattini. Ahí va. Estoy con Eric Frattini. Es un verdadero honor tener al vaticanista que más admiro en Noche de Lluvia. Muchas gracias, Eric, por tu tiempo, por estar aquí con nosotros. Nada, un verdadero placer, un placer.
Pues he querido que puedas acompañarnos en Noche de Lluvia y me hace mucha ilusión porque en las últimas semanas se está hablando de Benedicto XVI en los medios católicos a través de declaraciones y entrevistas que ha dado su exsecretario. Se empieza a hablar de una posible beatificación del Papa desde el punto de vista del misterio, de los milagros, pero nadie mejor que tú para analizar el impacto real de su papado a través de documentos y de lo que has venido haciendo en libros como el Libro Negro del Vaticano o Los Cuervos del Vaticano. Eric, tú has dicho en muchas ocasiones que luego te diste cuenta de que Benedicto XVI había sido un papa revolucionario. ¿Cómo valoras a nivel general su papado desde el punto de vista del análisis que tú haces, no de misterios, sino de documentación muy puntual? A ver, el pontificado de Benedicto fue un pontificado de transición. Siempre se dice que cuando hay un papa con un pontificado muy largo, como fue el de Juan Pablo II, siempre llega un pontificado corto que da paso a otro pontificado largo, ¿no? El pontificado de Benedicto fue un pontificado de 8 años, que yo creo que fue un pontificado efectivamente no muy efectivo a la hora de, durante el desarrollo de su pontificado, de tomar ciertas medidas que había que tomar, tanto desde el punto de vista doctrinal como desde el punto de vista político de la propia Santa Sede. Pero sí que en sus últimos meses sí que tomó decisiones muy importantes, como fue la decisión de que era ya necesario sí o sí la reforma del Banco Vaticano, decisión sí o sí de que había que tomar medidas sobre la corrupción del propio Estado Vaticano. Lo que pasa que él entendió que él era ya muy mayor, era un hombre de 80 y tantos años ya, que él era muy mayor como para poder tener el peso suficiente para asumir esa responsabilidad, y él decide algo que no había sucedido nunca, que sí está escrito en la Constitución Vaticana, como es la renuncia de un papa, sí que está escrito. No, luego se inventaron de que no, de que estaba en contra de la Constitución Vaticana. La Constitución Vaticana en uno de sus artículos habla de la renuncia del Papa, porque además eso se estableció cuando Pío XII temió ser secuestrado por Hitler, hecho prisionero por Hitler. Y esa normativa, cuando, como no sucedió, Pío XII la mantuvo en la Constitución Vaticana por si en el futuro había una situación política peligrosa para el pontificado, para el papado. Es decir, que si secuestrasen a un papa, inmediatamente se convocaba un cónclave para elegir a un nuevo papa. No se esperaba que ese papa pudiera morir, ¿no? Y bueno, Benedicto lo que fue un revolucionario, porque Benedicto decide que, digamos, no consiguió abrir una gran ventana para el sucesor, pero lo que sí hizo fue abrir un agujerito pequeño en el gran muro y grueso muro del cemento vaticano. Y digamos que para el próximo papa decir, bueno, pues que el próximo ya lo haga más grande ese agujero. Allanarle el camino porque en muchas ocasiones en tus libros has hablado de un tema que fue importante en tu carrera como vaticanista, que fue el caso de Batilix. Fue un caso al que le diste puntual seguimiento a través de documentos que se desclasificaron vinculado a Carlo María Vigano, que era secretario de la Gobernación Vaticana y que, según comentas en tus libros, tuvo el encargo por parte de Benedicto de analizar qué estaba pasando en el Vaticano, Eric. Bueno, el caso Batilix lo desata, yo creo, porque todavía no se ha descubierto, yo creo que lo desata un poder muy importante dentro del Vaticano, que no se conoce el nombre, que utiliza como una herramienta a el mayordomo del Papa, el mayordomo de mayor confianza del Papa Benedicto, ¿no? Que supuestamente roba 59 documentos secretos vaticanos, ¿no? Yo recibí de esa filtración, recibí 48, incluido los documentos, yo creo que de los más importantes eran los de la negociación con ETA, con la organización terrorista ETA, donde ETA le pide al Vaticano que les ceda la nunciatura en la avenida Pío XII de Madrid para ser sede de la negociación para la entrega de armas o la rendición de ETA, realmente fue, ¿no? Con el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. En esos documentos sí que había mucha información donde el Vaticano reconocía
que la situación en el Banco Vaticano sí que era algo importante que había que tratar porque se les estaba poniendo la situación muy grave al pontificado de Benedicto. Esos documentos demostraban que la entonces secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton, había estado presionando al Vaticano diciéndole que si el Banco Vaticano no asumía la apertura y la legalización del Banco Vaticano en operaciones de blanqueo de capital, financiación ilegal del terrorismo, se vería obligado el gobierno americano a paralizar todas las operaciones financieras vaticanas en suelo estadounidense. Aquello provocó un serio trastorno a Benedicto, que eso fue, digamos, el detonante, también podría decirse que fue también el detonante de su renuncia. Cuando él efectivamente comienza a tomar medidas con respecto al Banco Vaticano. Consigue que más o menos el Banco Vaticano se regule por el Consejo de Europa, que son los que regulan los bancos, la aplicación de las operaciones de los bancos europeos, con la legalidad internacional, y el Banco Vaticano comenzó, digamos, a dar esos pasos que parece ser, pues que según me han dicho, aquello se cortó y el Banco Vaticano ahora creo que ha salido en algún medio de comunicación en América Latina las ramificaciones de la financiación, el dinero del dictador Maduro en el Banco Vaticano. Se ha descubierto que en el Banco Suizo tenía como 10.000 millones de dólares el Maduro, que el gobierno suizo ya lo ha paralizado para entregarlo a Venezuela otra vez, el dinero, hasta cuando haya una democracia. Ahora no la hay. Y parece ser que hay ciertos ya rumores de que Maduro pudo tener dinero, importantes cantidades de dinero en el Banco Vaticano. Pero es un rumor, todavía no está demostrado. Eso a la fecha, si se demuestra. Todavía no se ha demostrado. Son rumores que están corriendo por la prensa, principalmente por la prensa chilena y argentina. Está saliendo el tema. Todavía no se sabe. Me lo han dicho esta mañana. Me lo ha dicho un miembro de la PDI, de la Policía de Investigación Criminal de Chile. Me ha mandado un WhatsApp para decírmelo, que si yo sabía algo. Gracias por contárnoslo, es muy impactante, sobre todo teniendo en cuenta que no sería la primera vez que ocurre, porque en diferentes foros has dado a conocer, Eric, la presencia de cuentas vinculadas a rusos, a sicilianos en el Banco Vaticano. Bueno, es que hay que pensar que acaba de morir, el año pasado muere un papa que es Francisco, que es un papa, no lo olvidemos, es un papa que estuvo muy juntito al Grupo de Puebla. A todo el pacto de Puebla con Lula, los Castro, Maduro, Boric, Evo Morales, a los que recibió a todos con los brazos abiertos en el Vaticano. Entonces, no, o sea, no me extraña nada. O sea, la información que me llega de la PDI chilena no me extraña. Pues es que Francisco era un hombre muy cercano al Grupo de Puebla, en su pensamiento, en su ideología, pero bueno, pero ahora menos mal que ha llegado otro pontificado y otra etapa para el Vaticano. Y antes de Francisco, en el Libro Negro del Vaticano, en la parte dedicada al pontificado de Benedicto XVI, uno de los últimos capítulos tiene el título Cuba, Chávez por Castro. Es un libro donde tú analizas documentos de Estados Unidos que hablan o tienen relación con el Vaticano, con la Santa Sede, y qué injerencia tuvo ese tema en el pontificado de Benedicto XVI, inclusive esa extensión que vinculas con Francisco, y teniendo en cuenta también que el actual número 2 del Vaticano pues ha estado vinculado a las relaciones con Venezuela, como es Pietro Parolin. ¿Qué panorama tenemos de los dos últimos papados antes del actual con respecto a Chávez, el chavismo, Bueno, Maduro? yo creo que Parolín está muy tocado. Pietro Parolin, el cardenal Pietro Parolin está muy tocado, pero claro, no olvidemos que Pietro Parolin era amigo de Chávez. Pietro Parolin, antes de ser secretario de Estado Vaticano, su cargo anterior, en su tarjeta, ponía Pietro Parolin, nuncio papal en Caracas, y tuvo unas relaciones muy estrechas con él. Ellos decían, Parolin siempre se ha explicado de que él necesitaba tener esas relaciones tan estrechas con Chávez para liberar a religiosos que fueran detenidos por la dictadura de Chávez.
pero bueno, no, realmente la Iglesia Católica nunca ha sido castigada en Venezuela. Ellos dicen que eso ha sido gracias a las relaciones, pero, sí, pero misteriosamente luego, por ejemplo, altos cargos de la Iglesia Católica en Nicaragua, por ejemplo, que han criticado abiertamente al dictador Daniel Ortega, misteriosamente han sido cesados de sus cargos durante el pontificado de Francisco, no el Papa León XIV. Entonces, digamos que Francisco ha sido un hombre muy de brazos abiertos con las dictaduras latinoamericanas y del Caribe. Con Cuba ha recibido a Carlos Castro, con Daniel Ortega, con Chávez, con Maduro, que los ha recibido a todos con los brazos abiertos en el Vaticano. Y eso ha sido gracias a Pietro Parolin. Y luego, yo lo cuento en el libro mío de Cónclave, en el libro de Cónclave, la Iglesia después de Francisco, no debemos olvidar que es Pietro Parolin quien diseña la entrega de la Iglesia Católica al gobierno chino, al gobierno de Pekín. Hasta entonces había dos iglesias en China. Una era la Iglesia Patriótica, que era la iglesia aprobada por el régimen de Pekín, y otra la Iglesia Clandestina, que era la iglesia oficial aprobada por el Vaticano. Bueno, pues Pietro Parolin, con el mandato del Papa Francisco, fue a Pekín y negoció en la entrega de los nombramientos por parte del gobierno chino. Es decir, el gobierno chino ahora decide quién va a ser obispo o cardenal, y esos son los recomendados del gobierno chino para que sean ratificados por el Vaticano. Cosa que no ha pasado jamás. Solamente ha pasado una vez en la historia, que es con el gobierno de Franco. Era Franco quien nombraba a los obispos, pero claro, estamos hablando de la dictadura de Franco, que acabó en el año 75. Y entonces entregas la... Es que Francisco ha sido un hombre de izquierdas. Francisco era una mentalidad de izquierdas. Lo que pasa es que como lo vemos como papa, decimos, ¿cómo puede ser que el papa sea de izquierda? Pues sí, es que ha habido un papa de... Los católicos han tenido un papa de izquierdas, pero además de izquierdas apoyando dictaduras. Y dándoles con el honor papal de recibirlos en el Vaticano con los brazos abiertos a gente como el repugnante de Maduro. Entonces, ¿qué quiere decir? No, es que yo no soy cómplice porque yo solo lo recibí. Bueno, perdóname, tú le diste el plácid para que fuera en visita de Estado al Vaticano, a la Santa Sede. O sea, yo en eso soy muy crítico, absolutamente crítico. Pero bueno, parece ser que el Papa León XIV ha vuelto otra vez a lo que es la línea vaticana de, por supuesto, criticar absolutamente a todos los dictadores, porque yo estoy de acuerdo. Oye, es que no tenemos que olvidar que Francisco criticó abiertamente y duramente a Putin por invadir Ucrania, que me parece muy bien, me parece absolutamente loable. Oye, que criticó abiertamente a Benjamín Netanyahu con la guerra en Gaza, con los bombardeos en Gaza, que me parece loable. Oye, pero no le dio ni un minuto a Trump. En cuanto llegó a la Casa Blanca empezó a recibir críticas del Vaticano. Y entonces, que me parece muy bien, que tú lo puedes criticar, me parece absolutamente genial. Pero ¿qué pasa? ¿Que no protestas por los dictadores asquerosos que hay en América Latina? Eso no lo criticamos. Porque es que hay que salvar y proteger a la población católica de esos países. Anda. Iba a decir una expresión, pero no lo digo porque estoy en directo. Estimado Eric, yo admiro mucho tus análisis y ya ves que se ha hablado mucho del primer papa estadounidense. Tú siempre te gusta destacar en tus intervenciones que una cosa es la vida espiritual vaticana y otra cosa es el Vaticano como Estado y el Papa como presidente de un país que tiene poder y que tiene relaciones y vínculos diplomáticos pues con muchísimos países del mundo. ¿Qué crees que haya de cierto en esa injerencia de Estados Unidos en el Vaticano a través de León XIV, esa relación entre Trump, León XIV real? Porque en tus libros demuestras que siempre ha estado la CIA ahí, o sea, no va a llegar ahora porque haya un papa estadounidense. ¿Qué nos puedes decir de eso? A ver, el Estados Unidos siempre ha estado metido en todo. La CIA ha estado metido en todo. En México, en España, en Portugal, en Italia, en Grecia, en Indonesia, en Vietnam, en África, ha estado metido en todo la CIA. La CIA ha estado metido en todo. Porque
Es que no podemos olvidar que Estados Unidos es la gran policía del mundo, nos guste o no nos guste. Esté Biden, esté George Bush o esté Donald Trump. Son la policía del mundo y desde el año 45 nos llevan salvando el pellejo a los europeos. Y luego, claro, efectivamente, el Vaticano tiene dos caras. Una es la espiritual, donde solamente se tratan las cuestiones doctrinales, que también Francisco llegó en su pontificado diciendo que iba a meter grandes cambios en cuestiones doctrinales importantes, por ejemplo, en el tema de los divorciados, la vuelta de los divorciados a la Iglesia, bajar el listón moral de la Iglesia con respecto a todo lo que es las comunidades LGTBI, y no ha conseguido absolutamente nada, porque claro, estamos hablando de doctrina que lleva más de 2000 años. Entonces, claro, estamos hablando de cuestiones que tú como papa debes entender que cuestiones doctrinales, por el propio tema de los divorciados, de la vuelta de los divorciados al seno de la Iglesia Católica, tú debes tratarlo con mucho cuidado, tú debes entrar en doctrina con mucho cuidado. Y el problema que tuvo Francisco, yo lo explico muy bien en mi libro de Cónclave. El tema es que Francisco entró yo lo digo, como un elefante en una cristalería de Murano. Entró como un elefante en una cristalería, no un elefante en una cacharrería, porque eso es que hace mucho ruido. Entró como un elefante en una cristalería rompiendo el cristal. Entonces, claro, el problema es que él ha muerto después de 12 años de pontificado y no ha habido ningún avance doctrinal con respecto a lo que es la Iglesia Católica. Claro, a mí, por ejemplo, los críticos, los haters, que me dicen, no, ha sido el Papa de los pobres. Y yo digo, ¿el Papa de los pobres? Vamos a ver, yo soy un hombre, ya tengo 62 años, yo nací bajo el pontificado de Pablo VI y no recuerdo a Pablo VI decir que soy un papa de los ricos. Yo no lo recuerdo. No recuerdo al Papa Juan Pablo I diciendo soy el papa de los ricos o de los millonarios. Tampoco Juan Pablo II, tampoco a Benedicto, tampoco a Benedicto XVI. Es decir, esas tonterías que dicen, no, es que llenó iglesias. Lo malo es que la gente no lee información. Hay un documento muy importante que se llama el Anuario Pontificio, que se edita todos los años. El Vaticano imprime todos los años el Anuario Pontificio, donde se habla absolutamente de todo el resumen de lo que ha sido el Vaticano del 1 de enero al 31 de diciembre. Desde nombramientos, cambios en embajadas, censo de católicos en el mundo, censo de vida religiosa, es decir, los chicos que se han metido a ser sacerdotes o las chicas que se han metido a ser monjas en órdenes religiosas. Y con Francisco, les guste o no les guste a los haters, se redujo enormemente tanto el número de católicos en iglesias católicas como el número de jóvenes que entraban en seminarios. Eso está en el Anuario Pontificio, que es un documento que no me invento yo, es un documento que edita el propio Estado Vaticano. Lo que pasa es que hay que leérselo, no hay que ser hater, o sea, hay que leer, primero hay que leer. Lo que pasa es que el problema es que mucha gente no lee, ese es el problema que hay. Entonces, digamos que la intervención de Estados Unidos, el Vaticano es un estado muy pequeñito, incrustado en Italia, pero que tiene... A mí antes, durante una de las entrevistas que concedí entre la muerte de Francisco y el nombramiento de Benedicto, me preguntaban, creo que fue La Vanguardia de Barcelona, me preguntaba que por qué tiene tanto influencia el Vaticano, ¿no? Porque al periodista le llamaba la atención que casi 7000 medios de comunicación de todo el mundo había estado cubriendo el cónclave. Y yo le decía, mira, cuando hablamos de una influencer, ¿vale? De estos de redes sociales, estos que se ponen a cocinar o que se ponen a enseñarte un vestido nuevo, cuando yo te digo, es una influencer, ¿pero por qué es una influencer? No, pero no lo has visto, tiene 2 millones de seguidores. Yo digo, increíble, brutal. Tú imagínate que estamos hablando de un influencer que tiene 1.800 millones de seguidores. Es un señor que tiene 1.800 millones de seguidores, que es un tío con mucha influencia, porque encima dentro de esos 1.800 millones hay jefes de Estado y de gobierno, entonces financieros. Entonces, claro, tiene mucho poder lo que diga el Papa.
tiene muchísimo poder y muchísima influencia. Tiene mucho poder y mucha influencia. Y seguirá teniéndola por el resto de los días. Hay una cosa que tú has criticado mucho, que es esa visión romántica de los dos papas, el tiempo de los dos papas, esa cercanía viendo partidos de fútbol que aparece en la película. Tú has sido muy crítico con esa relación, Es Eric. que eso es esa secuencia que hemos visto los dos papas en la película de Netflix, eso es ficción. Eso es ficción y está sacado de un libro de ficción que se llamó Los dos papas, escrito por un escritor. Eso no hay ninguna base documental de nada. Y yo lo cuento en uno de los capítulos de mi libro. Fue absolutamente brutal la guerra entre los dos papas durante el pontificado de Francisco. Pero bueno, no te puedes ni imaginar, fue atroz la guerra. Bien es cierto que Benedicto nunca quiso entrar en guerra con Francisco, pero lo que yo le llamo el triunvirato, que fue el grupo de cardenales más conservadores, que fueron los que estuvieron todo el día dándole palos a Francisco, que era el americano Raymond Burke, Gerhard Müller, el alemán, y Robert Sara, el de Guinea-Conakry, que eran los que formaron el triunvirato conservador contra Francisco. Pero utilizaron en muchas ocasiones de esa guerra, de esa batalla cruenta, al Papa Benedicto XVI, que Benedicto XVI no quería. Lo que pasa es que lo utilizaron, pero la guerra fue absolutamente atroz. Esas idioteces de no, viendo el partido entre Argentina y Alemania, ¿no? Que bien, y luego que le enseñaba a bailar el tango, esas son cosas de la ficción. La realidad no fue así. Fue brutal la guerra entre los dos papas. Y volviendo a Benedicto XVI, a esa guerra en tiempos de Francisco, se habla mucho de cisma. Sobre todo desde ese punto de vista de misterio que a ti no te gusta tanto. Dicen, es que viene un cisma. Hay muchas profecías que dicen que estamos al borde del cisma. Eh, ¿Crees real la posibilidad de un cisma en la Iglesia desde el punto de vista puramente analítico como vaticanista? Ahora no, ahora mismo no, porque 132 señores decidieron elegir a un candidato que era el necesario para evitar ese cisma. Francisco dejó casi una iglesia cismática. Con el tema con lo que yo te cuento del tema de los divorciados, se estableció cuando Francisco intenta meter con calzador el tema de la vuelta de los divorciados al seno de la Iglesia Católica, que no lo consiguió. Eso provocó una carta que se llamó la Carta de los 63. Es una carta escrita por 63 intelectuales católicos de todo el mundo, incluido algún religioso, donde acusaban al Papa Francisco de herejía, basándose en la legislación, en el derecho canónico. Se le acusaba abiertamente de herejía y incluso se decía de que tenía que ser sacado del cargo de sumo pontífice. Y digamos que Francisco estuvo a punto de provocar un cisma, como provocó en su día el cardenal Lefebvre, el cardenal francés que provocó un cisma, los lefebvistas, en las luchas porque dijo que acusaban al Vaticano de empezar a liberalizar, de ser demasiado liberales. Y eso provocó un cisma entonces. Y Francisco ha estado a punto de provocar otro cisma. Lo que pasa que a mí cuando me preguntaban, ¿tú qué crees? ¿Cómo debe ser el próximo candidato a papa como sucesor de Francisco? Yo siempre decía en todas las entrevistas, tiene que ser un hombre aceptado por todos y tiene que ser un hombre que sea consecuente en que tiene que unir la Iglesia de los introvertidos y que son el sector más conservador del seno de la curia vaticana, y los extrovertidos, que eran más los seguidores de Francisco, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues yo creo que lo han conseguido. Han elegido al cardenal Prevost, que es un hombre, yo siempre lo defino así, es un hombre, es como una navaja suiza, es un papa multiusos. Es un papa nacido en Chicago, por lo tanto es un papa americano,
Por lo tanto, la Casa Blanca va a dejarlo tranquilo durante un tiempo, siempre y cuando no se meta en controversias con Trump directamente, que está claro, hemos visto que Prevost no se va a meter en eso. Luego es un papa, eso va a provocar que el papa, haber nacido en Estados Unidos, es un papa que no va a ser molestado por la complicada conferencia episcopal estadounidense. Luego es un papa aceptado por todos los países latinoamericanos en las conferencias episcopales latinoamericanas, que son muy poderosas, muy conservadoras y muy poderosas. ¿Por qué? Porque él es de los suyos, es un hombre que es peruano, él pidió la nacionalidad peruana. Luego es un hombre también que ha pasado 40 años de misiones en Perú, en sitios muy complicados de Perú. Yo los conozco: Chiclayo, Tucumé, Iquitos, son zonas muy deprimidas. Y él se ha pasado 40 años ahí. Pero luego, por otro lado, es un papa que viene con una gran experiencia en el manejo de la curia. La curia vaticana es un grupo de gente muy complicada de controlar. Es más, Francisco no lo consiguió. Benedicto tampoco lo consiguió. Y este papa, pues parece ser que lo está consiguiendo. ¿Pero por qué? Porque, claro, él ya tiene mucha experiencia. Él ha sido, su último cargo antes de ser papa era prefecto de la congregación de los obispos, que es muy poderosa esa congregación. Ha sido consejero asesor en la congregación de todos los santos. Ha estado en la congregación de los textos legislativos. Entonces es un hombre que tiene mucha experiencia y por lo tanto es un papa que tú te puede gustar más, te puede gustar menos. No, es que es americano, sí, pero es latinoamericano también. Sí, pero es que es un hombre que ha sido misionero, sí, pero también ha sido un papa, es un papa que conoce muy bien el mármol vaticano, ¿sabes? Entonces es un papa multiusos. Comentabas que ni Francisco ni Benedicto tuvieron el control de la curia y en los Cuervos del Vaticano expresas una idea que has dado a conocer en muchas entrevistas de que, bueno, pues el Papa Benedicto, cuando intentó reformar el tema bancario, intentó sacar leyes pontificias después de ese toquecito de Hillary Clinton para sanear esa situación bancaria en el Vaticano. Le desdijeron, no se pudo hacer la investigación como este papa quería. No, no, porque dentro del Vaticano no es como una democracia. En la democracia en España se va el presidente, esperemos que se vaya pronto, antes de que termine destruyendo nuestro país. Pero cuando se va el presidente de gobierno, porque es derrotado en las urnas, pues se van los ministros, los secretarios de Estado, los directores generales. En el Vaticano esto no sucede. En el Vaticano cesa el Papa por fallecimiento o porque renuncia, como en el caso de Benedicto, pero los prefectos continúan en sus puestos. La mayor parte de prefectos y de gente importante de la curia continúa en sus puestos, a no ser que sean cesados por el nuevo Papa. Pero no suele suceder. O sea, entonces, claro, provoca que muchas veces se crean dentro del Vaticano reinos de taifas. Es decir, que yo soy el prefecto de la congregación de los obispos y aquí se hace lo que digo yo, no lo que dice el Papa. O soy el prefecto del gobernatorio de la ciudad-estado del Vaticano, donde llevo todo el control financiero. Y aquí soy yo, este es mi reino. Aquí no maneja nada el Papa. Es más, Francisco intentó, creó, creo que fue el primer año o el segundo año de pontificado, creó una comisión especial para saber cómo estaban las finanzas de todos los departamentos vaticanos. Fue un comité independiente, eran laicos y eran expertos en finanzas. Uno de ellos era, creo que un ministro de finanzas de Singapur, era uno de ellos. Y le dijeron, con el orden papal, le dijeron que todos los departamentos vaticanos tenían que ser puestos al servicio e información de este comité. Bueno, no sabes las dificultades que tuvieron para hacerlo. Es más, ellos crean un documento, ¿no?, que es un informe dirigido al sumo pontífice, a Francisco, en el cual le dicen todas las corrupciones que hay en todos los departamentos vaticanos. Ellos cogen ese informe con todas las copias y lo meten en una cámara acorazada en un departamento
del que tenían, este comité tenía una sede en un edificio del Vaticano fuera del Vaticano, en Roma. Pues la noche antes de entregar el documento al sumo pontífice, alguien entra en esas oficinas, revienta la caja con sopletes y se llevan el informe con todas las copias. Y el Papa dicen que nunca vio ese informe. Alucinante. Entonces, es verdad que el Papa, aunque sea desde el punto de vista católico la cabeza de la Iglesia, en el ejercicio y en la práctica, Eric, bueno, pues es la Curia Vaticana quien tiene el control. En muchos casos sí. No te digo en el caso de Juan Pablo II, que sí que tuvo mucho poder, pero sí que el Papa Francisco no tuvo tanto poder, Benedicto no tuvo tanto poder, y ya veremos si este Papa consigue la tan cacareada reforma del sistema financiero vaticano. Regresando a la parte de Benedicto XVI, que es principalmente el tema que me gustaría tratar hoy, me llama mucho la atención la parte del tema islámico. Hay dos puntos que tocas en tu libro fascinantes, que uno es un momento súper controvertido del Papa en Ratisbona, con un discurso donde cita a Mahoma que provoca incluso fallecimientos, y un posible atentado de Al Qaeda en la Plaza de San Pedro. Son dos temas increíbles que la gente olvida, Eric, y que has investigado mucho. Aquel fue un momento difícil para las relaciones interreligiosas entre los católicos y los musulmanes. Hubo muchísimas revueltas y hubo algún asesinato de algún religioso en África, en países africanos, ¿no? Sí que fue un tema controvertido. Lo que sí todo el mundo, nadie se explicó, porque Benedicto XVI fue uno de los papas más importantes a la hora del famoso diálogo interreligioso, con los ortodoxos, con los maronitas, con los musulmanes, pero aquel discurso en Ratisbona sorprendió mucho, ¿no? Cuando le llama una religión de odio, le llama la religión del odio al Islam, ¿no? Pero qué duda cabe que, bueno, consiguió disculparse, dijeron que sus palabras no habían sido bien atendidas, y yo creo que eso fue un discurso preparado por el secretario de Estado, el secretario de Estado Vaticano entonces, que no supo parar ese discurso, que es un problema, y que era Bertone en ese momento, era Tarcisio Bertone. Entonces, bueno, se generó una situación complicada para Benedicto y para los católicos en el mundo. Este Papa, por ejemplo, es un hombre muy, muy a favor del diálogo interreligioso, y que además está teniendo mucha importancia con respecto a la negociación de paz en Oriente Medio entre los israelíes y los palestinos. Y luego, además, es que el cardenal Prevost tiene una gran amistad con el Papa ortodoxo ruso, y eso también ha hecho que tengan es el Papa Kirill, que es el Papa ortodoxo ruso, que es un hombre muy próximo a Vladimir Putin, y eso también ha hecho pues que el Papa León XIV pueda tener acceso al Kremlin, si quiere mandar algún mensaje o están en el tema de la negociación de paz para Ucrania. Y sí que es importante. Desde el principio a León XIV, las primeras horas del papado, el pasado 2025 se empezó a decir el Papa de la Paz, el Papa que va a tener un El Papa de peso los pobres. preponderante en los conflictos internacionales abiertos, y tenemos que en su primera visita oficial, que la hereda de Francisco, a Turquía, por ese aniversario Turquía y de al Nicea. Líbano.
a Turquía y al Sí, Líbano. y al Líbano, Eric, ha tenido también cierta polémica por ejemplo, pues no pisar Santa Sofía, ¿no? De Estambul y se ha interpretado, puede ser un desafío a Erdogan porque ha convertido este templo en una mezquita nuevamente, o ¿cómo interpretas estos pasos que ha El- dado León XIV en su primera visita? la visita a Recep Erdogan ha sido una visita de, de agradecimiento por parte del Papa Erdogan, porque Erdogan ha sido pieza clave importantísima, más que los cataríes, más que los saudíes, más que los cuvaitíes, con respecto al tema de los bombardeos en Gaza. Ha sido Erdogan, porque Erdogan es musulmán, Turquía es un país musulmán, pero curiosamente es un país muy próximo a Israel. Tiene relaciones muy, muy estrechas con Israel y tiene relaciones muy, muy estrechas con Netanyahu, con Benjamín Netanyahu. Y eso ha hecho que tenga un papel preponderante Erdogan con respecto al tema de Oriente Medio. Y en la visita del Papa ha sido mucho más un tema, más que Nicea, un tema histórico, ha sido más un tema de agradecimiento a Erdogan por el tema de la paz en Oriente, la paz o la paz inestable que se ha conseguido todavía en Oriente Medio, entre israelíes y palestinos. Y luego el Líbano, porque él tenía un tema pendiente como cardenal, él tenía previsto viajar al Líbano y lo que pasa que a él le traba eso cuando es elegido papa. Pero él prometió que después del viaje él se daría un salto al Líbano, porque hay que recordar que el Líbano, aunque el sur es zona chiita de los proiraníes de Hezbollah, todo el país está el poder, el poder económico y político lo ostentan los cristianos maronitas. Y por eso, y hay también muchos cristianos católicos también en el Líbano, por eso la visita Yo acabo de llegar del Líbano y está todavía todo inundado de carteles con la imagen del Papa León, todas las calles del Líbano. Una parte del mundo que ha estado muy tensionada en 2025. Bueno, pues Irán ha tenido ese mega conflicto con Israel, con intervención de Estados Unidos de por medio. En tus libros también tratas posición del Vaticano con respecto al tema nuclear. ¿Qué nos puedes decir de esto? Bueno, el tema nuclear ya fue muy claro Benedicto XVI, luego Francisco y también lo ha sido León, con respecto al peligro que supone para la humanidad el tema nuclear y la falta de control del poder nuclear, ¿no? Eh, Estuvieron muy preocupados, el Papa estuvo muy preocupado cuando estalló el tema del conflicto entre la India y Pakistán, cuando hubo los bombardeos entre India y Pakistán, que se salieron de madre, lo paró Trump, aquello. Pero qué duda cabe que, claro, cuando se ponen en conflicto dos naciones como la India y como Pakistán, ambas con poder nuclear, pues es mucho más peligroso que cuando se ponen dos países en guerra, como fue el caso de Tailandia con Camboya, que no tienen ningún poder nuclear. Es decir, que eso se quedaría siempre como un conflicto regional, un conflicto local, localizado. Pero claro, cuando tú tienes armas nucleares, ese conflicto pues ya deja de ser local para convertirse en un conflicto mundial. Y el Papa León XIV ya lo ha dicho en varias ocasiones, el peligro de una confrontación nuclear. Quiero comentar también contigo un concepto que está muy de moda en Internet, en el tema de la conspiración, que es el nuevo orden mundial. También lo tocas en tus libros, en cuanto a reuniones, por ejemplo, entre Benedicto XVI y Obama, y cómo el Vaticano quizá ha tratado en esas reuniones de frenar cosas, investigaciones científicas, para implantar su visión del mundo, y cómo eso, bueno, pues se consigue o no se consigue, Eric. Bueno, es que la visión del Vaticano es una visión sigue siendo una visión muy retrógrada, porque estamos hablando de una institución que es muy conservadora. Yo eso cuando hablan del Papa conservador, o es Papa liberal, o es Papa... Todos los papas son conservadores. Todos los papas están en contra del aborto, el aborto de cualquier tipo.
tanto el aborto médico como el aborto, es decir, están en contra de la píldora, de los anticonceptivos. Entonces, claro, estamos hablando de una organización que es una organización muy, 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 muy conservadora. E intentar que esa organización cambie su mentalidad es muy complicado, es muy difícil. Y luego tú cuando hablas de- del tema de grupos de influencia, bueno, son grupos que no votamos los ciudadanos, porque son grupos, yo a la Asociación Española de Banco, al IBEX 35 yo no los voto en España. El IBEX 35 son las mayores empresas que hay en España y que cotizan en bolsa, que son un grupúsculo que forma las 35 más grandes empresas de España y que controlan todo el aparato financiero de este país. Y yo no les voto. Y yo no les voto. ¿Y tú qué te crees? ¿Que no se reúnen entre ellos para decidir? ¿Que no se reúnen los bancos con la Unión Europea para decidir los tipos de intereses que te van a meter a ti en tu hipoteca? Pues claro que se reúnen. Eso me parece mucho más peligroso. Pero es que estos grupos existen. La asociación de clubes de fútbol. Pues claro, pues me imagino que a la gente que le gusta el fútbol les preocupará que se reúnan a puertas cerradas sin luz y taquígrafos. Que eso es lo que pasa, claro. Pero bueno, pero es que vivimos en una sociedad controlada por estos grupos. Pero no hay que pensar, déjame decirte una cosa, Lourdes, no hay que pensar en cosas extrañas y misteriosas. No, es gente que se reúne porque tienen los mismos intereses, tienen las mismas cuestiones de riqueza, los mismos niveles económicos y entonces se reúnen en sus grupos. Y tú dices, no, pero claro, pero es que eso sería ilegal, ¿no? Pues no, no tiene por qué ser ilegal. Se sientan entre ellos a jugar al golf en algún club importante de golf y se ponen a hablar entre ellos. Pero es normal, es como la asociación de la prensa, pues que los periodistas se ponen a hablar entre ellos. Tú dices, claro, esas comidas de periodistas que no hay luz y taquígrafo, ¿qué estarán? Pues estarán hablando de su trabajo y de la poco que pagan y de la mierda de los medios de comunicación, de cómo están, cada vez más controlados por el gobierno socialista y que bueno, pues eso de las cosas que se hablan, pero yo no lo... Ya sabes que yo de todas formas soy poco dado a los temas conspiranoicos, esos temas de, no, entonces tú crees que... Ya, yo me baso en lo que yo leo, en documentos que yo leo, ya sean de la CIA, del Servicio de Inteligencia Británico, del CNI español. Yo me baso en eso. Yo me baso en eso. ¿Te gusta la parte de la documentación pura y dura? ¿Has hablado de pensamiento o de estado retrógrado con respecto a la ideología vaticana? Y en ocasiones has dicho datos impactantes que a mí me han llamado la atención como, oye, es que ahí hay leyes que está la pena de muerte en el Vaticano. ¿Esto sigue vigente, este tipo de legislación? Sigue vigente. Sí, sí, no se cambió la Constitución Vaticana, no se ha tocado. Lo que pasa es que no se lleva a cabo. Pero eso pasa en muchos estados americanos. En muchos estados americanos tienen la pena de muerte, no la han conmutado, pero no la llevan a cabo. Tienen gente incluso en corredores de la muerte, pero claro, como no se lleva a cabo penas de muerte, pues son muchos estados americanos lo toman como cadenas perpetuas, no revisables. Entonces, bueno, y la Constitución Vaticana es que no se ha cambiado. Pero sí, sí está la pena de muerte. Pero claro, estamos hablando de los estados pontificios, antes de la unificación italiana, que se ejecutó, ¿eh? Se ejecutó mucha gente en los estados pontificios en esa época. Pero claro, me estás hablando del siglo XIX. Estamos en el XXI. Y estamos en el 21 y me gustaría para ir cerrando esta entrevista que nos hables de la gran venganza de Benedicto XVI. Hemos planteado un panorama bastante negro para el Papa, un Papa sin poder real en la curia, que no puede llevar a cabo reformas bancarias, que se da cuenta que hay cuentas secretas en el Banco Vaticano vinculado a actividades ilícitas y se produce un hecho novedoso que impacta tanto en el seno de la Iglesia como en el mundo, como es un papa que se ve sin fuerzas y que renuncia. ¿Cómo te tomaste eso como vaticanista? ¿Lo esperabas? ¿Qué supuso en la Iglesia? ¿Lo esperaban los cercanos a él, el colegio Yo, cardenalicio? yo lo esperaba, además lo escribí. Yo publiqué un libro en octubre del 2012
diciendo un capítulo que se llamaba Después de Benedicto. Y la gente donde yo analizaba que probablemente Benedicto renunciaría al trono pontificio. Y grupos como el Opus Dei aquí en España, bueno, me acusaron. Ya está Fratini con sus fantasías y no sé qué. El libro salió en octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero. 4 meses después el Papa anunció que se retiraba, que renunciaba al trono pontificio. Y entonces, claro, imagínate. Ahí yo creo que concedí entre la renuncia de Benedicto y el nombramiento y la elección de Francisco, creo que concedí 130 entrevistas de todos los medios, porque esta mañana creo que ha salido la entrevista en el Times de Londres, que me ha hecho el Times de Londres hablando de los servicios secretos vaticanos y en la reunión que han tenido los servicios secretos vaticanos con el Papa León XIV, con los servicios secretos italianos. Han recibido a toda la cúpula de los servicios secretos italianos. Y dicen que ha sido un agradecimiento del el Papa León por el tema de los servicios secretos evitaron varios atentados contra Francisco. Uno de ellos fue cuando fueron a la República Centroafricana. Creo que fue en el 2015, creo recordar aquel viaje, y estuvieron a punto de matarlo, a Francisco. Y fue desactivado por los servicios secretos italianos que avisaron al servicio de inteligencia vaticano de que habían detectado un posible ataque. Y luego agradeció al servicio de inteligencia británico, al MI6, que protegieron a Francisco de un atentado del ISIS cuando en el viaje que hizo Francisco en el 2025, no lo recuerdo, a Irak, cuando viajó a Irak. Creo que fue en el 2025, primeros del 2025 creo que fue. O en el 2021, es que no lo recuerdo, estoy mayor. Pero estuvieron a punto de matarlo en Irak. Había una preparación de un atentado y lo desactivó el servicio de inteligencia británico. Y bueno, lo que nos estabas comentando, Eric, de qué supone la renuncia de Benedicto XVI en la Curia Vaticana, porque hablas de venganza. Bueno, la renuncia del Papa Benedicto, ya creo que lo he comentado, fue algo revolucionario, porque ningún papa desde Celestino, creo que fue en el siglo IX, que renunció, luego lo mataron porque había renunciado. Fue algo revolucionario, verdaderamente revolucionario, porque nadie se lo esperaba. Yo porque me dediqué a analizar muchas declaraciones que él había hecho, tanto oficiales como sí a su círculo más cercano, donde él decía que probablemente querría renunciar, que ya quiero dejar el papado, quiero dejar el pontificado, no estoy preparado, cada vez estoy más mayor, el Vaticano necesita una reforma que yo no soy capaz de llevarla a cabo. Entonces yo cogí todas esas declaraciones, es más, la última es cuando él entra en el cónclave, supuestamente para elegir al sucesor de Juan Pablo II, y él le dice a su hermano, que es religioso también, le dice, espérate, porque yo en cuanto salga del cónclave recojo toda la casa y me voy a vivir contigo a Baviera. Y ya nos jubilamos juntos. Y aquella jubilación pues no fue posible porque lo eligieron papa. No fue posible, pero él había dado ya muchas. Es más, yo no soy Señales. ningún adivino, no vi el Ouija. Yo analicé todas las declaraciones que había hecho, que eran muchas declaraciones donde él decía, y por eso 4 meses antes yo saco un libro y el último capítulo se llama Después de Benedicto, donde ya analizaba que a lo mejor el Papa podría renunciar. Y 4 meses después se largó. Eric, en algunas ocasiones has comentado que estás vetado en el Vaticano. ¿Esto es así? ¿Esto sigue No, no siendo es así? oficial. No, no es No es oficial. oficial. No, lo que pasa que, qué duda cabe, que yo publico, tengo otros compañeros como Gianluigi Nuzzi, Fittipaldi, que publicamos libros que al Vaticano no les gusta. No les gusta. Y entonces a mí, pues nunca me acreditan en el Vaticano. Nunca me dan la acreditación vaticana. Pero de todas formas yo no la necesito. Porque cuando tú vas a un cónclave, la información que se maneja dentro del Vaticano oficial, en la sala de estampa, en la sala de prensa, son mensajes oficiales del Estado Vaticano, que llega el portavoz del Papa y te lo entrega. Entonces tú lo lees y coges para tu periódico, tu radio, lo que tú quieras. ¿No?
Claro, ese informe, esa nota de prensa, luego es difundida por la Agencia de Noticias Vaticana o por medios próximos al Vaticano. Entonces tampoco necesitas tener una acreditación con tu foto que ponga Estado Vaticano. Es mucho más importante el teléfono, las fuentes de información que tú tengas dentro del Vaticano. Se me están muriendo, porque la verdad es que ya están mayores. Pero qué duda cabe que todavía siguen siendo muy efectivos, y el hecho es que del último cónclave he concedido 88 entrevistas en el último cónclave, porque tengo fuentes de información muy buenas dentro del Vaticano. Pero también Pues, te digo, son mayores y se están muriendo. ok. Pues muchas gracias, Eric. Por último, súper último. León XIV, ¿qué futuro le auguras? No como adivino, como dices, sino como vaticanista. ¿Cuáles van a ser sus retos este 2026? Pues hoy es día 8 y claro, fíjate, desde el día 1 ha caído Maduro, está a punto de caer probablemente el régimen de los ayatolás en Irán, y todo eso en 8 días. Entonces imagínate los frentes que tiene abierto el Estado Vaticano por su diplomacia. Por su diplomacia, lo que va a tener que desplegar, ¿no? Y luego lo que sí, el Papa León pues tiene muchos frentes abiertos, que le dejó abiertos el argentino, el Papa Francisco, ¿sabes? Muchos temas, como es el tema del tema de los divorciados, la vuelta de los divorciados al seno de la Iglesia Católica, el tema de los LGTBI se lo ha quitado de en medio. El día siguiente de ser elegido Papa, ya las comunidades LGTBI empezaron a preguntarle al Papa que qué iba a hacer con el tema LGTBI. Y entonces el Papa dijo, eso es al libre albedrío de cada conferencia episcopal. ¿Por qué? Porque sabe que Francisco fue muy presionado por las conferencias episcopales africanas, donde la homosexualidad no se ve de la misma forma en Madrid que en Botswana, que en Tanzania, que en Dar es Salaam, que en Burundi y en Ruanda. Entonces él, para quitarse el tema de encima, dijo a su libre albedrío, que cada conferencia episcopal decida lo que quiere hacer. Es decir, que se ha quitado los temas conflictivos, como es en la comunidad LGTBI, se lo ha quitado de en medio. Y es un papa, bueno, pues que es un hombre muy silencioso, no es un hombre de alaracas como era Francisco, argentino, ¿sabes? Es un hombre que no da titulares, ¿vale? Prefiere los hechos. Francisco, te recuerdo que fue el papa, hizo aquella famosa fotografía en el Mediterráneo, en Lampedusa, ¿te acuerdas? Que criticó a los países que claro, que generaban Que el Mediterráneo era un cementerio, dijo en que aquella dijo que ocasión. que era un cementerio, exactamente, y criticó a los gobiernos que generaban esos refugiados. Pero luego también, yo te digo, misteriosamente recibía al señor Castro, que anda que no ha generado inmigración en el extranjero. Y ya no te cuento el señor Chávez y el señor Maduro, amigos del Papa Francisco, donde hay más de 8 millones de venezolanos que han tenido que salir por cuestiones políticas o por hambre. Entonces aquí en España tenemos, creo que 4 millones, decían el otro día, de venezolanos en España. Entonces, el Papa León es un papa muy cauto a la hora de hacer esas alaracas. ¿Quién soy yo para condenar la homosexualidad a los gays? ¿Te acuerdas? En el avión, y luego no hizo absolutamente nada. Permitió que en las conferencias episcopales africanas no se impartiera la comunión a los homosexuales. Eso lo permitió Francisco. Pero no estás en contra de ¿Quién eres tú para condenar? ¿Tú personalmente o tú como papa? Claro, dímelo. ¿Sabes? Esto es como... No, yo por un lado condeno los ataques a las comunidades LGTBI, pero por el otro lado digo que, bueno, yo voy a cerrar los ojos y que cada persona decida. No, tú eres el papa. Tú no puedes decidir tener esas dos cabezas pensantes. Tú eres el sumo pontífice. Entonces, y Francisco fue muy ambiguo con todos esos temas, y este papa no.
Este papa es un hombre silencioso, es un papa que muestra hechos, acontecimientos. Ha sido, si puedes, léete el reportaje que ha escrito el Times de Londres sobre el tema de los espías que ha recibido el Papa León en el Times de Londres. Y está muy bien, porque es un tipo de mensajes muy claros. Mensajes muy claros. Pues Eric, muchísimas gracias de corazón por tu tiempo y por esta conversación tan enriquecedora, que te anuncio que va a impactar mucho en mi canal, porque he sido, pues, desde que lo abrí, este podcast, una gran defensora y no voy a decir fanática, pero una gran defensora del Papa Francisco. Pero sabes una cosa, de quien más aprendo es de las personas que piensan diferente a ti, porque te ayudan a volver al centro. Entonces, me parece un ejercicio de responsabilidad importante que estés aquí, que tienes una opinión del Papa Francisco diferente a la mía, pero que eres la persona que más me ha conquistado como vaticanista a través de tus libros con tus opiniones tan fundamentadas, no opiniones, sino documentación real. Claro, Así que muchas efectivamente. gracias. Nada, muchísimas gracias a ti. Pues ahí tenéis esta entrevista que hemos tenido con Eric Frattini, un vaticanista al que admiro, al que conozco, como os decía, desde hace muchos años, al que he entrevistado en la prensa española en diversas ocasiones, en la revista Guardia Civil, al que le tengo un gran cariño y que no comparto con él esa parte del Papa Francisco, pero no puedo poner en duda que es el mayor vaticanista en lo que a investigación, documentación, fuentes escritas se refiere. Así que es un honor que haya estado con nosotros en Noche de Lluvia Podcast y bueno, pues espero vuestros comentarios. Os decía que era un episodio dedicado sobre todo a el Papa Benedicto XVI, que, como os comentaba al principio, se asegura que habría obrado milagros que la Iglesia ya está investigando. Esa es la noticia que está circulando en las últimas semanas en diferentes medios de comunicación, principalmente de línea católica. El Papa Benedicto XVI falleció el 31 de diciembre de 2022 y el 5 de enero, días después de 2023, fue sepultado en el Vaticano en una ceremonia presidida por el Papa Francisco. Solo unos días después de ser sepultado, en esos primeros días de 2023 ya se empezaron a comentar algunos supuestos milagros que se habrían producido por intercesión del Papa de la Renuncia. El primer milagro está vinculado a Peter Schirch, un joven católico de Estados Unidos, quien en el año 2021, todavía en vida del Papa Benedicto, relató a medios como Denver Catholic la siguiente historia. En el año 2011, luego de varios exámenes, los médicos revelaron que lo que parecía una neumonía era en realidad un tumor del tamaño de una pelota de béisbol que estaba, dice Peter, en mi pecho, entre la caja torácica y los pulmones, que colapsó mi pulmón izquierdo y estaba presionando mi corazón. Descubrimos que era un linfoma de Hodgkin en etapa 4, que era un tumor, y también vimos otros tumores en el sistema sanguíneo. Es una de esas cosas que parecen que pesan una tonelada de ladrillos cuando tienes 16 años, pero tenía mi fe, así que comencé con una buena mentalidad, un buen deseo de sufrir bien, y lo tiré por la ventana casi de inmediato cuando comencé a sufrir de verdad. El cáncer realmente no me afectó mucho, pero la quimioterapia fue lo que me derribó y me golpeó. Entonces, mientras pasaba por eso, la pérdida de cabello, los efectos secundarios, todo eso, fue cuando decidí que Dios no existía y que todo lo que había aprendido y creía era una tontería, pero fue en esos momentos en que Dios decidió abrirse paso. Aún enfermo, pero ya con 17 años, la fundación Make a Wish le ofreció cumplirle un deseo y él pidió ver al Papa Benedicto XVI, porque antes de su enfermedad él tenía el deseo de convertirse en sacerdote. Pudo conocerle en junio de 2012 durante una audiencia general del Papa Benedicto XVI en la Plaza de San Pedro en el Vaticano. Y en palabras del protagonista de este supuesto milagro, tuve como 30 segundos o un minuto para hablar con él, así que le dije lo básico de mi historia, que tenía cáncer, que quería ser sacerdote
¿me puede dar su bendición? Y me dio su bendición. Fue un gran regalo poder conocer al Santo Padre, estrechar su mano y recibir su bendición. Fue una poderosa experiencia conocer al Papa. Benedicto XVI lo bendijo colocando su mano derecha en el pecho del joven sobre el lugar donde estaba ubicado el tumor. Peter asegura que sanó de cáncer tras la bendición del Papa y después de eso ingresó en el seminario y ha sido ordenado sacerdote. Este es uno de los milagros de los que se habla. También está el testimonio de una niña española, Ana, que padecía también un cáncer terminal siendo una bebé, y su familia asegura que se recuperó después de una bendición de Benedicto XVI. Con 13 años pudo saludar al Papa Benedicto XVI, siendo ya Papa emérito, tras su renuncia, para darle las gracias. En palabras de su padre Juan Carlos, al periódico español La Razón, al principio los doctores no nos dijeron que Ana tenía cáncer. La niña empezó con unos síntomas que todo recién nacido puede tener, pero a raíz de eso le hicieron una serie de pruebas y determinaron una pequeña masa cercana a los pulmones. Nos dijeron que teníamos que ir a Madrid e ingresar en el Hospital Niño Jesús en oncología. Es ahí cuando empezamos a asumir lo que se nos venía encima. Al conocer la noticia nos derrumbamos. Éramos jóvenes y no cumplíamos ningún tipo de hábito que se relacione con este tipo de enfermedades. El diagnóstico se lo dieron, explica el padre de Ana en el periódico La Razón, el 15 de mayo de 2005, cuando Ana apenas tenía poco más de un año. Al principio, comenta su padre, uno se enfada con Dios, con todas sus creencias, con todo, pero según avanza la enfermedad y uno vuelve a sosegar esos aires revelados, vuelve a sus orígenes y a la fe que tiene. En el hospital había una capilla e íbamos a ella a rezar y encontrar consuelo. Sin embargo, el tiempo pasaba y Ana no respondía a los tratamientos a los que era sometida, así que su padre asegura, pensamos en llamar a la puerta del único sitio donde nos faltaba por ir, el Vaticano, Benedicto XVI. Entonces solicitaron el alta voluntaria de la niña para poder viajar, para poder ir a Roma y asistir a una de las audiencias generales que los papas celebran los miércoles. En palabras de Juan Carlos, el día del encuentro nos vinimos un poco abajo porque pensamos que íbamos a estar en una posición privilegiada para poder acercarle al Papa a la niña, pero nos pusieron en una zona reservada en segunda o tercera fila, así que supimos que no íbamos a tener acceso al saludo, pero finalmente permitieron que la madre de Ana fuese con ella en brazos a recibir la bendición de Benedicto. Asegura que agarraron a su hija y la subieron a la altura de Benedicto. Él le hizo la señal de la cruz en la frente y le dio un beso. De regreso a Madrid, días más tarde, Ana empeoró. Casi no podía respirar porque el tumor le oprimía un pulmón y parte del otro. Dice su padre, un mes después la sometieron a una operación muy complicada. Fue bien, aunque es verdad que los médicos no salieron tan entusiasmados. Sin embargo, durante la tarde fueron observando cómo la niña no reaccionaba como otras veces. Ese día, por la noche, Ana entró en un fallo multiorgánico. Entró en quirófano casi sin tensión. La operación duró unas 4 horas y dice su padre, nosotros esperamos en un pasillo cercano tirados en el suelo. La única imagen que se me pasó por la cabeza fue la niña con Benedicto XVI. No podía creer que todo lo que había ocurrido fuera en vano. Juan Carlos asegura que al día siguiente los médicos explicaron algo que había ocurrido insólito. En la operación de la mañana, una doctora que no tenía que trabajar ese día fue al hospital para recoger unos documentos, vio en el tablón de operaciones que iban a operar a la niña, solicitó asistir. Esa doctora es la que por la noche estaba de guardia y operó a Ana. Gracias a que ella estuvo en la operación de la mañana, los médicos supieron cuál era el problema exacto que le provocó el fallo multiorgánico y pudieron salvarla. Dice su padre, fue algo providencial y nos dijeron que si no, habría fallecido. Desde ese momento, todo lo que no funcionaba empezó a funcionar y dice, Ana comenzó a responder a la quimioterapia. Su recuperación fue bastante rápida y al poco tiempo nos fuimos a casa. En 2013 el Papa ya retirado les recibió
y Ana y toda la familia le dieron las gracias por lo que consideran un milagro obrado por Benedicto XVI. Y hay otros casos. En el año 2005, por ejemplo, en el seno de la Iglesia se celebró la Jornada Mundial de la Juventud en Colonia, en Alemania, con presencia del Papa que es de allí, de Benedicto XVI. En esa ocasión, el Papa acarició el rostro de un niño de 6 años llamado Víctor, gravemente enfermo de cáncer y que venía desde Düsseldorf. Los hechos sucedieron ante la vista de cientos de testigos a las puertas de la iglesia de San Pantaleón en Colonia. Aseguran medios como Autores Católicos que el niño se recuperó completamente ante la perplejidad de los médicos tras la bendición de Benedicto XVI. Y también le atribuyen diferentes medios de comunicación al Papa Benedicto la conversión del primer ministro británico de Tony Blair. Blair fue bautizado como católico en el año 2007 y se asegura que conocer al Papa Benedicto XVI y tener reuniones privadas con él habría influido en su decisión. En su audiencia privada con el Papa Benedicto, Blair recibió un regalo de él, 3 imágenes de John Henry Newman, el cardenal Newman, quien removió los cimientos del siglo XIX con su conversión del anglicanismo al catolicismo. Como vemos, son diversos testimonios que ya estarían siendo estudiados por la Iglesia Católica, porque a comienzos del pasado mes de diciembre empezó a surgir en la prensa internacional, especialmente en medios católicos, el rumor que os decía de esa posible beatificación de Benedicto XVI. Monseñor Ganswein, exsecretario del Papa Benedicto XVI, afirmó recientemente que espera que se abra el proceso de beatificación del Papa alemán. En sus palabras, personalmente tengo grandes esperanzas de que se abra dicho proceso. Esto lo dijo en declaraciones al canal de televisión KTV. Es importante tener en cuenta que, tal y como explican en la nota que se ha compartido en Aciprensa sobre esta cuestión, según las normas actuales de la Iglesia, un proceso de beatificación solamente puede iniciarse cuando han transcurrido 5 años desde la muerte de esa persona. En el caso del Papa Benedicto XVI hay que esperar hasta el año 2028, a menos, claro, que el actual Papa León XIV conceda una autorización especial, tal y como sucedió con el propio Ratzinger en el caso de Juan Pablo II. Entre otras declaraciones, ese exsecretario de Benedicto XVI, Ganswein, manifestó su convicción de que la vida de Benedicto reúne las cualidades necesarias para ser elevado mínimo a doctor de la Iglesia por todas sus aportaciones teológicas. Como hemos descubierto en nuestra conversación con Eric Frattini y como sostiene Ganswein, más allá de estos supuestos milagros, muchos consideran que las actuaciones en vida de Benedicto XVI merecen su canonización. Un papa que renunció a la gloria del papado para tratar de hacer del Vaticano un lugar mejor. Gracias de corazón por haberme acompañado en esta emisión de Noche de Lluvia. Recordad que estoy aquí para mojarme de verdad, que estoy aquí para contaros lo que he descubierto en mis viajes y en mis investigaciones. Me llamo Lourdes Gómez y esto es lo que te contaría en una noche de lluvia. Hasta la próxima.